Cuando vi a mi hija tirada en la calle, con su ropa sucia y el cabello enmarañado, rogando que alguien le diera algo de comer, sentí que el mundo se detenía. No podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Mi hija, mi niña hermosa, que siempre fue tan orgullosa, tan elegante, estaba ahí, destruida, pidiendo limosna como si no tuviera a nadie en el mundo. Y lo peor de todo fue que en ese momento me di cuenta de algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Ella no me había llamado porque tenía demasiada vergüenza para pedirme ayuda después de todo lo que había pasado entre nosotras. Pero eso no fue ni siquiera lo más terrible de la historia. Cuando finalmente logré que me contara qué había pasado, cuando las palabras comenzaron a salir de su boca entre lágrimas de humillación y dolor, descubrí una traición tan repugnante, tan calculada, que hasta el día de hoy me cuesta creer que alguien pueda ser tan miserable. Su esposo, ese hombre al que yo recibí en mi familia con los brazos abiertos, había vendido la casa donde vivían, se había llevado cada centavo y se había casado con su amante mientras mi hija trabajaba turnos dobles para mantener el hogar. Y todo esto había pasado hace años. Años en los que mi niña sobrevivió en las calles mientras ese desgraciado vivía como un rey. Pero hay algo que ese hombre no sabía. Algo que lo iba a hacer arrepentirse de cada decisión que tomó en su miserable vida. Porque cuando fui a su apartamento al día siguiente y abrió esa puerta con una sonrisa arrogante en su cara, lo que hice en ese momento cambió todo para siempre. Si estás escuchando esto, me encantaría saber de dónde nos estás acompañando. Déjame un comentario con tu país o tu ciudad. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, historias de justicia y de mujeres que no se quedaron calladas, suscríbete a este canal porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Te lo prometo. Mi nombre es Elena Martínez y tengo 62 años. Nací en Puebla, México, donde pasé toda mi vida construyendo lo que pensé que era una familia sólida, una familia unida por el amor y el respeto. Durante 40 años trabajé como maestra de primaria en la Escuela Benito Juárez del centro de la ciudad. No era un trabajo que me hiciera rica, pero me daba lo suficiente para vivir con dignidad y para darle a mi única hija, Carolina, todo lo que yo nunca tuve cuando era niña. Carolina nació cuando yo tenía 28 años. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años, así que la crié sola. Fueron años difíciles, años en los que muchas veces tuve que elegir entre comprarme zapatos nuevos o pagarle las clases de ballet que tanto le gustaban. Siempre elegí a Carolina, siempre. Trabajé turnos extra dando clases particulares por las tardes. Cosía ropa para vender los fines de semana. Hacía lo que fuera necesario para que mi niña tuviera una buena educación y nunca le faltara nada. Cuando Carolina cumplió 23 años, conoció a Rodrigo Salazar en la universidad donde ella estudiaba administración de empresas. Rodrigo venía de una familia de clase media de Guadalajara. Era guapo, educado, siempre tenía las palabras correctas para cada situación. Al principio me cayó bien. Parecía ambicioso, parecía tener planes para el futuro. Me contaba sobre sus ideas de negocios, sobre cómo quería tener su propia empresa de importaciones. Hablaba bonito. Ese hombre sabía hablar bonito. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa en la parroquia de San Francisco. Yo pagué la mitad de la boda porque los padres de Rodrigo dijeron que estaban pasando por dificultades económicas. Gasté casi todos mis ahorros en ese día, pero lo hice feliz, porque veía la sonrisa de mi hija, porque pensaba que estaba comenzando una vida maravillosa con un hombre que la iba a cuidar como yo la había cuidado todos esos años. Los primeros años de su matrimonio parecían ir bien. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de logística y Carolina terminó su carrera. Vivían en un departamento modesto en la colonia San Manuel, pero estaban contentos, o eso pensaba yo. Yo los visitaba cada 2 semanas, siempre llevando comida que preparaba con mis propias manos, siempre preguntando si necesitaban algo, si podía ayudarlos de alguna manera. Cuando cumplieron 5 años de casados, les ayudé con el enganche para comprar una casa pequeña en las afueras de Puebla. Era una casa sencilla,
de 2 pisos con un jardín pequeño al frente. Les di 150,000 pesos que había ahorrado durante años, dinero que guardaba para mi retiro, pero que entregué sin pensarlo 2 veces porque quería ver a mi hija establecida, segura, con un patrimonio propio. Rodrigo me abrazó ese día y me dijo que yo era la mejor suegra del mundo, que nunca iba a olvidar lo que había hecho por ellos. Pero entonces algo cambió. Carolina empezó a visitarme menos. Cuando yo la llamaba, sus respuestas eran cortas, apresuradas. Me decía que estaba muy ocupada con el trabajo, que Rodrigo tenía muchos proyectos y que ella lo estaba ayudando. Yo no quise presionar. No quise ser esa madre entrometida que no deja que sus hijos vivan su propia vida. Así que respeté su espacio, aunque por dentro algo me decía que las cosas no estaban bien. Los meses pasaron y las visitas de Carolina se hicieron cada vez más raras. Cuando finalmente venía a verme, la notaba más delgada, más callada. Tenía ojeras profundas y una tristeza en los ojos que trataba de ocultar con sonrisas forzadas. Le preguntaba si todo estaba bien y ella siempre me respondía lo mismo. Todo está perfecto, mamá, no te preocupes. Pero yo soy madre y las madres sabemos cuando nuestros hijos están sufriendo aunque no digan nada. Traté de hablar con Rodrigo un par de veces cuando lo veía. Le preguntaba cómo iban las cosas, cómo estaba Carolina. Él siempre me respondía con esa sonrisa perfecta que tenía, diciéndome que todo marchaba de maravilla, que estaban trabajando duro para construir su futuro. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que antes no había notado, o que tal vez siempre estuvo ahí y yo no quise verlo. Entonces un día, hace exactamente 3 años, Carolina dejó de contestar mis llamadas por completo. Le mandaba mensajes y no respondía. Fui a su casa varias veces y nadie abría la puerta. Hablé con los vecinos y me dijeron que hacía semanas que no la veían. El pánico se apoderó de mí. Pensé que algo terrible le había pasado. Fui a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada, que ella era una adulta y que probablemente solo necesitaba su espacio. Durante 3 años busqué a mi hija. Pregunté en todos los lugares que se me ocurrieron. Contraté a un investigador privado que me costó lo poco que me quedaba de mis ahorros, pero no encontró nada. Era como si Carolina hubiera desaparecido del mapa. Y Rodrigo también había desaparecido. La casa estaba vacía, abandonada. Nadie sabía nada. Esos 3 años fueron los más oscuros de mi vida. Me jubilé de la escuela, pero no pude disfrutar mi retiro. Cada día me despertaba pensando en mi hija, preguntándome dónde estaba, si estaba viva, si estaba sufriendo. La culpa me comía por dentro. Me repetía una y otra vez que debía haber insistido más, que debía haber forzado las puertas de esa casa cuando vi que algo no estaba bien. Nunca imaginé que la volverían a encontrar de la manera en que la encontré. Era un martes por la tarde cuando salí a comprar algunas cosas al mercado del centro. Había llovido toda la mañana y las calles todavía estaban mojadas. Iba caminando por la avenida Juárez, cerca de la catedral, cuando vi a una mujer sentada en la acera, recargada contra la pared de una tienda cerrada. Tenía la cabeza agachada, el cabello largo y sucio le cubría la cara, y extendía una mano temblorosa pidiendo una moneda a los que pasaban. Normalmente yo siempre daba algo de dinero a las personas que lo necesitaban, así que saqué mi monedero y me acerqué. Pero cuando estuve más cerca, algo en esa mujer me hizo detenerme. Había algo familiar en la forma en que sostenía su mano, en la manera en que sus hombros estaban caídos. Me acerqué más y entonces lo vi. En su muñeca derecha había una pequeña cicatriz en forma de media luna, una cicatriz que yo conocía perfectamente porque había estado ahí desde que tenía 7 años, cuando se cayó de una bicicleta en el parque. Mi corazón se detuvo. Las piernas me temblaron y casi me caigo ahí mismo en medio de la calle. Me arrodillé frente a ella y con las manos temblorosas aparté el cabello de su cara. Y ahí estaba. Mi niña, mi Carolina.
Pero no era la Carolina que yo recordaba. Su rostro estaba demacrado, con los pómulos marcados por la desnutrición. Tenía los labios partidos, la piel pálida y llena de manchas. Sus ojos, esos ojos hermosos que siempre habían brillado con vida, ahora estaban apagados, vacíos, sin esperanza. Cuando me reconoció, lo primero que hizo fue voltear la cara, avergonzada. Trató de levantarse para irse, pero sus piernas no le respondieron. Estaba tan débil que apenas podía moverse. La abracé ahí mismo, en medio de la calle, mientras la gente pasaba a nuestro lado como si no existiéramos. Lloré como no había llorado en años, sintiendo los huesos de mi hija a través de su ropa sucia y rota. La llevé a mi casa, cargándola prácticamente en mis brazos. Pesaba casi nada. Le di un baño caliente. Le puse ropa limpia que le quedaba enorme porque había perdido tanto peso. Le preparé sopa de pollo, la misma que le hacía cuando era niña y estaba enferma. La vi comer despacio, con las manos temblando, como si tuviera miedo de que alguien le fuera a quitar el plato. Esa noche la acosté en su antigua habitación, la habitación que había mantenido exactamente igual durante todos esos años esperando que algún día regresara. Me senté en la orilla de su cama y le tomé la mano. Y entonces, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Carolina comenzó a contarme todo. Me contó que todo había comenzado a cambiar cuando cumplieron 6 años de casados. Rodrigo empezó a llegar tarde a casa. A veces no llegaba en varios días. Le decía que tenía muchos proyectos de trabajo, que estaba construyendo contactos importantes para su negocio. Ella le creyó porque quería creerle, porque amaba a ese hombre y confiaba en él. Pero entonces empezó a notar cosas extrañas. Cargos en las tarjetas de crédito de restaurantes caros a los que nunca iban juntos, perfumes diferentes en su ropa, llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación. Carolina me dijo que cada vez que le preguntaba algo, Rodrigo se enojaba, le gritaba que era una paranoica, que estaba arruinando su matrimonio con sus celos infundados. Un día Carolina llegó temprano del trabajo y encontró a Rodrigo en la sala de su casa con una mujer. No estaban haciendo nada en ese momento, solo conversaban, pero la manera en que esa mujer lo miraba, la manera en que él le sonreía, lo decía todo. Rodrigo se puso furioso cuando la vio. Le gritó que era una loca, que esa mujer era solo una colega de negocios. La mujer se fue rápidamente y Rodrigo le dijo a Carolina que si seguía comportándose así, si seguía desconfiando de él, su matrimonio no iba a funcionar. Carolina me contó que después de ese día, Rodrigo empezó a tratarla diferente. Ya no era el hombre cariñoso que había sido al principio. Se volvió frío, distante. Le hablaba con desprecio, le decía que ella no era suficiente para él, que se había casado con ella por lástima. Le decía que sin él, ella no era nada. Pero lo peor estaba por venir. Un día, mientras Carolina estaba en el trabajo, Rodrigo vendió la casa. Sí, vendió la casa en la que vivían, la casa para la que yo había dado el enganche con mis ahorros, sin decirle nada a ella. Cuando Carolina llegó esa tarde, encontró la casa vacía. Los muebles habían desaparecido, su ropa había desaparecido, todo había desaparecido. Solo quedaba una nota sobre el piso de la sala. En esa nota, Rodrigo le decía que se había casado con otra mujer, la misma mujer que Carolina había visto en su casa meses atrás. Le decía que ya no la quería, que nunca la había querido realmente. Le decía que la casa estaba a nombre de él, porque ella había firmado unos papeles años atrás sin leer bien, papeles que él le había dicho que eran del banco, pero que en realidad transferían todos los derechos de propiedad solo a su nombre. Le decía que se había llevado todo el dinero de sus cuentas bancarias compartidas y que no iba a dejarle nada porque ella no merecía nada. Carolina me contó que ese día sintió que su mundo se derrumbaba. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía nada. Rodrigo había planeado todo perfectamente. Había esperado el momento exacto para destruirla por completo. Y lo peor de todo era que Carolina sentía tanta vergüenza, tanta humillación, que no pudo llamarme.
Me dijo que no quería que yo la viera así, derrotada, destruida. No quería que yo supiera que el hombre en el que había confiado, el hombre al que yo había recibido en nuestra familia, la había traicionado de esa manera tan brutal. Los primeros meses después de quedarse sin nada, Carolina trató de sobrevivir. Se quedó con una amiga por un tiempo, pero su amiga también tenía problemas económicos y no pudo mantenerla mucho tiempo. Buscó trabajo, pero sin una dirección fija, sin referencias recientes porque Rodrigo había saboteado sus últimos empleos, llamando a sus jefes y diciéndoles mentiras sobre ella. Nadie la quería contratar. Poco a poco fue cayendo más y más bajo, hasta que terminó viviendo en las calles, comiendo de la basura, durmiendo en portales, sobreviviendo día a día sin saber si vería el amanecer siguiente. Mientras escuchaba todo esto, sentía una rabia que jamás había sentido en mi vida. Una rabia fría, una rabia que me llenaba desde el estómago hasta la garganta. Ese hombre no solo había destruido a mi hija, la había humillado, la había dejado sin nada de manera calculada y cruel, y lo había hecho con mi dinero, con el dinero que yo había dado pensando que iba a construir un futuro para mi niña. Carolina también me contó que durante esos 3 años ella había tratado de averiguar dónde estaba Rodrigo. Lo había buscado en redes sociales usando los teléfonos de otras personas, sin hogar cuando podía, y descubrió que él vivía ahora en un edificio de apartamentos de lujo en la zona dorada de Puebla, casado con esa mujer, viviendo una vida perfecta con el dinero que había robado, con el dinero que yo había dado, con el dinero que debería haber sido el futuro de mi hija. Esa noche, después de que Carolina finalmente se quedó dormida agotada de tanto llorar, me senté en la sala de mi casa y sentí algo que no había sentido nunca antes en mis 62 años de vida. Sentí que la justicia no iba a venir sola. Sentí que si yo no hacía algo, ese hombre iba a seguir viviendo feliz mientras mi hija había sufrido 3 años en el infierno. Y tomé una decisión. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, me paré frente al espejo, me puse mi mejor vestido, me pinté los labios de rojo y salí de mi casa con una determinación que nunca antes había tenido. Tenía la dirección exacta del edificio donde vivía Rodrigo. Carolina me la había dado sin saber lo que yo iba a hacer. Cuando llegué al edificio, vi que era uno de esos lugares modernos con seguridad y todo. Pero yo no iba a dejar que eso me detuviera. Le dije al guardia de seguridad que venía a visitar a mi yerno, Rodrigo Salazar. El guardia me miró con desconfianza, pero llamó al apartamento. Escuché la voz de Rodrigo por el intercomunicador, preguntando quién era. Dije mi nombre con voz firme. Hubo un silencio largo. Luego el guardia me dijo que podía subir. Subí en el elevador hasta el piso 12. Mis manos estaban firmes, mi respiración estaba tranquila. Caminé por el pasillo de alfombra cara hasta su puerta y toqué el timbre. Cuando Rodrigo abrió esa puerta con una sonrisa arrogante en su cara, cuando me miró de arriba abajo, como si yo fuera basura, como si yo no fuera nada, supe exactamente lo que tenía que hacer. Rodrigo estaba parado en la puerta de su apartamento, vestido con una camisa cara de marca, pantalones de vestir impecables y zapatos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes como maestra. Detrás de él podía ver el interior del apartamento. Era enorme, con pisos de mármol, muebles de diseñador, una vista espectacular de la ciudad a través de ventanales gigantes. Todo pagado con el dinero que le había robado a mi hija, con mi dinero. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa que yo antes pensaba que era encantadora, pero que ahora veía exactamente por lo que era, la sonrisa de un depredador. Tenía los brazos cruzados, bloqueando la entrada, como si yo fuera alguien insignificante que venía a molestar su perfecta vida. «Señora Elena», dijo con voz burlona, «qué sorpresa verla por aquí. Pensé que ya habría entendido que Carolina y yo terminamos hace años. No hay nada que hablar». Me quedé callada mirándolo fijamente. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Vi cómo su sonrisa comenzaba a desvanecerse un poco.
como sus ojos mostraban un pequeño destello de incomodidad. Él esperaba que yo gritara, que llorara, que le suplicara. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. Vine a hablar de negocios, le dije con voz tranquila y fría. Creo que tenemos algunas cosas que aclarar sobre cierta propiedad que tú vendiste hace 3 años. Rodrigo se rió. Fue una risa corta, cruel. Esa casa era mía, señora. Carolina firmó los papeles. Todo fue legal. Si ella no leyó lo que firmaba, ese es su problema, no el mío. Ahora, si me disculpa, tengo cosas importantes que hacer. Empezó a cerrar la puerta, pero yo puse mi pie en el medio. Él me miró con sorpresa e irritación. «Quítese de ahí», me dijo con voz más dura. «O llamo a seguridad». «Adelante», le respondí sin moverme. «Llama a seguridad, pero antes tal vez quieras escuchar lo que tengo que decirte, porque creo que no conoces toda la historia de esa casa que vendiste». Vi cómo algo cambiaba en su expresión. Había confusión ahora, mezclada con la arrogancia. «¿De qué está hablando?», preguntó entrecerrando los ojos. Entré al apartamento empujando la puerta suavemente pero con firmeza. Rodrigo retrocedió un paso, más por sorpresa que por respeto. Cerré la puerta detrás de mí y lo miré directamente a los ojos. «Hablemos de esa casa, Rodrigo. Esa casa por la que yo di 150,000 pesos de enganche. Dinero que había ahorrado durante 30 años trabajando como maestra. Dinero que di pensando que estaba ayudando a construir un futuro para mi hija. Pero hay algo que tú nunca supiste sobre ese dinero». Rodrigo cruzó los brazos tratando de mantener su compostura, pero yo podía ver que estaba empezando a ponerse nervioso. «¿Y qué se supone que no sé?», preguntó con voz que intentaba sonar aburrida pero que temblaba ligeramente. Saqué de mi bolsa un sobre manila que había preparado esa mañana. Lo abrí lentamente y saqué varios documentos. Los extendí sobre la mesa de centro de cristal que tenía enfrente. Rodrigo se acercó a mirarlos y vi cómo su cara comenzaba a palidecer. «Verás, cuando yo di ese dinero para el enganche de la casa, mi abogado me aconsejó que protegiera mi inversión. Así que lo que di no fue un regalo, fue un préstamo con garantía hipotecaria. Estos documentos que estás viendo son el contrato de préstamo que tanto tú como Carolina firmaron en la notaría. Un préstamo de 150,000 pesos más intereses acumulados a lo largo de todos estos años. Pero eso no es todo», continué mientras Rodrigo miraba los papeles con los ojos cada vez más abiertos. «Cuando tú vendiste esa casa hace 3 años, vendiste una propiedad que tenía una garantía hipotecaria a mi favor. Una garantía que el comprador nunca supo que existía porque tú no la declaraste en la venta. Eso, Rodrigo, se llama fraude inmobiliario. Y es un delito que te puede dar entre 5 y 10 años de cárcel». Vi cómo la cara de Rodrigo pasaba de blanca a completamente gris. Sus manos comenzaron a temblar. «Usted está mintiendo», dijo con voz débil. «Yo nunca firmé eso. Saqué otro documento del sobre. Una copia certificada del contrato con su firma y la de Carolina, con el sello de la notaría, con fecha de hace 8 años. Míralo tú mismo», le dije. «Ahí está tu firma. Y aquí está el sello del notario público. Todo completamente legal y registrado». Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Pero yo no recuerdo haber firmado esto», murmuró. «Claro que no lo recuerdas», le dije, «porque cuando mi abogado les presentó los papeles, los presentó junto con otros documentos del banco. Tú pensaste que solo estabas firmando papeles del préstamo hipotecario normal, pero entre esos papeles estaba el contrato de garantía a mi favor. Carolina sí sabía, porque yo se lo expliqué, pero aparentemente ella nunca te lo dijo. Tal vez porque incluso entonces, en algún lugar de su mente, sabía que no podía confiar completamente en ti». «Eso no es cierto», gritó Rodrigo. «Ustedes me engañaron. Eso no puede ser legal». «Es completamente legal», respondí con calma. «Y tengo todas las pruebas. El contrato está registrado en el registro público de la propiedad.
Está todo documentado. Pero aquí está la parte interesante, Rodrigo. Con los intereses acumulados durante 8 años al 12% anual compuesto, como especifica el contrato, mi préstamo ahora suma 380,000 pesos. Dinero que tú me debes. Dinero que debiste haberme pagado cuando vendiste esa casa. Pero no solo no me pagaste, sino que vendiste la propiedad ocultando la garantía hipotecaria. Y eso, como ya te dije, es fraude. Rodrigo se dejó caer en el sofá. Su arrogancia había desaparecido completamente. Esto tiene que ser un error, murmuró. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Oh, hay una manera, le dije, sentándome en el sillón frente a él. Tú me pagas los 380,000 pesos que me debes, más una compensación de otros 200,000 pesos por el daño emocional y físico que le causaste a mi hija. Y además, le vas a transferir a Carolina el 50% del valor de este apartamento donde vives ahora, porque imagino que lo compraste con el dinero de la venta de la casa, que era parcialmente mía. Rodrigo levantó la vista con ojos llenos de pánico. Pero eso es más de $500,000 de pesos. Yo no tengo ese dinero ahora mismo. Y este apartamento está a nombre de mi esposa también. Ella nunca va a aceptar transferir nada. Entonces tendrás que encontrar la manera, respondí, porque la alternativa es que yo presente estos documentos ante el Ministerio Público y ante el juez civil. Y te puedo asegurar que una vez que eso pase, no solo vas a terminar en la cárcel, sino que van a embargar todo lo que tienes para pagar la deuda, tu apartamento, tu carro, tus cuentas bancarias, todo. Y tu nueva esposa va a descubrir exactamente qué clase de hombre eres realmente. Un ladrón, un fraude, un hombre que abandonó a su esposa y la dejó vivir en las calles mientras él disfrutaba de una vida de lujo con dinero robado. No puede hacer esto, dijo Rodrigo con voz desesperada. Por favor, señora Elena, tiene que haber otra manera. Yo puedo pagarle en plazos. Puedes pagarme todo en una semana, lo interrumpí. Tienes 7 días para conseguir el dinero y para preparar los documentos de transferencia del apartamento. Si no lo haces, el 8º día yo voy directo con mi abogado y presentamos los cargos. Y créeme, Rodrigo, mi abogado está muy ansioso por llevar este caso. Le encantan los casos donde los villanos reciben exactamente lo que merecen. Me levanté del sillón y caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé a mirarlo una última vez. Estaba sentado en su sofá de lujo, con la cabeza entre las manos, completamente destruido. Por cierto, agregué, mi hija está viviendo conmigo ahora. Está salvo, está comiendo bien, está recuperándose. Y va a tener la satisfacción de saber que el hombre que intentó destruirla va a pagar por cada lágrima que derramó, por cada noche que durmió en la calle, por cada momento de humillación que sufrió por tu culpa. Salí del apartamento cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Mientras bajaba en el elevador, sentía algo que no había sentido en años. Sentí poder. Sentí justicia. Sentí que finalmente, después de tanto sufrimiento, las cosas estaban comenzando a equilibrarse. Pero esto era solo el principio. Cuando regresé a mi casa esa tarde, Carolina estaba sentada en la sala tomando té caliente. Había recuperado un poco de color en su rostro después de 2 días de comer bien y descansar. Cuando me vio entrar, me preguntó dónde había ido. Le dije que solo había salido a hacer unas diligencias. No le conté nada de mi visita a Rodrigo. No todavía. Quería que ella se recuperara primero, que volviera a sentirse humana antes de abrir esas heridas de nuevo. Y además, necesitaba estar segura de que mi plan iba a funcionar. Los siguientes días fueron extraños. Yo actuaba con normalidad, cuidando a Carolina, preparándole comida, llevándola a citas con un médico para que revisara su salud. Pero por dentro estaba alerta, esperando, preparándome para lo que vendría. El 3er día, después de mi visita, recibí una llamada de un número desconocido. Era Rodrigo. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Señora Elena, necesito más tiempo. No puedo conseguir esa cantidad de dinero en una semana. Por favor, sea razonable.
Yo te dije 7 días, Rodrigo, respondí con voz fría. Ya van 3. Te quedan 4. No me interesa escuchar excusas. Pero es que mi esposa está haciendo preguntas, dijo casi llorando. Ella quiere saber por qué estoy tan nervioso, por qué estoy tratando de vender cosas. Si ella se entera de todo esto, me va a dejar. Por favor, tiene que darme más tiempo. Sentí una satisfacción oscura escuchándolo suplicar. Ese es tu problema, no el mío, le dije. Tú creaste esta situación cuando decidiste destruir a mi hija. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. 4 días, Rodrigo. El reloj está corriendo. Colgué antes de que pudiera responder. Carolina me preguntó quién había llamado. Le dije que era una exalumna preguntando por referencias. Ella asintió y siguió bebiendo su té, sin sospechar nada. Esa noche, cuando Carolina ya estaba dormida, me senté en mi escritorio y revisé todos los documentos que mi abogado había preparado. Sí, yo había estado preparando todo esto durante mucho tiempo, desde antes de encontrar a Carolina en la calle. Verás, durante esos 3 años que busqué a mi hija desesperadamente, también contraté a un investigador privado para que encontrara a Rodrigo. Y cuando finalmente lo encontró hace 6 meses, viviendo su vida de lujo, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Fui con mi abogado y le conté toda la historia. Y él me dijo algo que cambió todo. Me dijo que cuando yo había dado el dinero para el enganche de la casa hacía 8 años, él había incluido una cláusula de garantía hipotecaria en los documentos. Yo apenas lo recordaba porque había sido tanto papeleo en ese momento. Pero esa cláusula, me explicó mi abogado, significaba que si algo salía mal, si Rodrigo vendía la casa sin pagarme, yo tenía un caso legal sólido contra él. Así que durante esos 6 meses antes de encontrar a Carolina, estuve preparando todo, recopilando documentos, certificando copias, calculando los intereses, construyendo un caso que fuera imposible de refutar. Yo no sabía cuándo iba a usar todo esto, pero sabía que algún día lo necesitaría. Y entonces encontré a mi hija en la calle y todas las piezas encajaron perfectamente. El 4.º día recibí otra llamada de Rodrigo. Esta vez su voz sonaba diferente, más controlada pero con un tono amenazante. Usted sabe que yo también puedo jugar sucio, me dijo. Puedo contratar abogados. Puedo hacer que este proceso se alargue años. Al final, usted va a gastar más en honorarios legales de lo que va a recuperar. Me reí. Adelante, Rodrigo, le dije. Contrata todos los abogados que quieras, pero mientras tanto, yo voy a presentar los cargos criminales por fraude inmobiliario. Y créeme, cuando los medios de comunicación se enteren de que un hombre vendió una casa con garantía hipotecaria oculta y dejó a su esposa viviendo en las calles, tu reputación va a quedar destruida. Ningún negocio va a querer trabajar contigo. Tu nueva esposa te va a dejar. Y vas a terminar exactamente donde mereces estar, en la cárcel. Hubo un silencio largo. Luego escuché su respiración agitada. Está bien, murmuró finalmente. Voy a conseguir el dinero, pero necesito 2 días más, solo 2 días. Tienes hasta el domingo a las 6 de la tarde, le dije. Ni un minuto más. Nos vemos en mi casa con el dinero en efectivo y los documentos de transferencia del apartamento firmados por ti y por tu esposa. Si no llegas a esa hora exacta, el lunes presento todo ante las autoridades. Colgué y sentí mi corazón latir con fuerza. Estaba funcionando. Todo estaba funcionando exactamente como lo había planeado. El 5.º día llevé a Carolina al salón de belleza. Le dije que necesitaba arreglarse un poco, que la haría sentir mejor. Ella estaba reacia al principio. Decía que no valía la pena gastar dinero en ella. Pero yo insistí. Le pagué un corte de cabello, un tratamiento, le compré ropa nueva. Quería que cuando llegara el momento, cuando Rodrigo la viera de nuevo, ella estuviera transformada. Ya no la víctima destruida que él había dejado en la calle, sino una mujer recuperando su dignidad. Esa noche, mientras cenábamos, Carolina me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, me dijo. Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por acogerme cuando no tenía a nadie más. Le tomé la mano y le sonreí. Siempre voy a estar aquí para ti, le dije. Siempre. Y te prometo que las cosas van a mejorar. Muy pronto todo va a estar bien. Ella no sabía cuán literalmente hablaba. El sábado por la mañana recibí un mensaje de texto de Rodrigo. Tengo el dinero, tengo los documentos. Mi esposa firmó, pero no sabe exactamente qué está firmando. Le dije que era un trámite de impuestos. Por favor, no diga nada delante de ella mañana. No voy a decir nada, le respondí. Pero ella tiene derecho a saber la verdad. Lo que hagas con esa información después depende de ti. El domingo por la mañana me levanté temprano. Me vestí con cuidado, elegante pero sencilla. Preparé café. Carolina notó que estaba nerviosa y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba esperando una visita importante en la tarde. A las 5:30 de la tarde, preparé la sala. Puse una grabadora pequeña, escondida detrás de algunos libros en el estante por si acaso. Mi abogado me había aconsejado grabar todo para tener evidencia adicional. Verifiqué que todos mis documentos estuvieran en orden sobre la mesa del comedor. A las 5:45 le dije a Carolina que se quedara en su habitación, que tenía que recibir a alguien para un asunto legal y que no quería que se preocupara. Ella me miró con confusión, pero obedeció. A las 6 en punto exacto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Rodrigo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Traía un maletín negro en una mano y un sobre manila en la otra. Detrás de él estaba su esposa, una mujer joven de unos 35 años, bien vestida, con cara de confusión. «Pasen», les dije con voz tranquila. Entraron a mi sala y lo que pasó en la siguiente hora cambió todo para siempre. Rodrigo y su esposa se sentaron en el sofá. Él dejó el maletín negro sobre la mesa de centro con un golpe seco. Su esposa, que me dijo que se llamaba Valeria, me miraba con curiosidad y cierta incomodidad. «Disculpe, señora», me dijo Valeria con voz amable, «pero Rodrigo no me explicó exactamente para qué vinimos. Dijo que era un asunto de impuestos de una propiedad antigua». Miré a Rodrigo y vi cómo tragaba saliva nerviosamente. «Ah, sí», murmuró evitando mi mirada. «Solo es un trámite rápido, nada importante». Sonreí fríamente. «Bueno, yo creo que tu esposa merece saber la verdad, Rodrigo. Después de todo, ella firmó documentos esta semana. Tiene derecho a saber qué firmó exactamente». La cara de Rodrigo se puso pálida. «Señora Elena, por favor», dijo con voz temblorosa. «Ya hablamos de esto». Valeria nos miraba a ambos cada vez más confundida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó volteando a ver a su esposo. «Rodrigo, ¿de qué está hablando esta señora?». Antes de que Rodrigo pudiera responder, me levanté y caminé hacia el pasillo. «Carolina», llamé con voz clara. «¿Puedes venir a la sala, por favor?». Escuché los pasos de mi hija bajando por el pasillo. Cuando apareció en la puerta de la sala, vi cómo Rodrigo se quedaba completamente congelado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Carolina estaba transformada. Con su cabello limpio y arreglado, ropa nueva, había recuperado algo de peso. Ya no era la mujer destruida de la calle. Era mi hija, de pie, con la cabeza en alto. Carolina miró a Rodrigo y por un momento pensé que iba a derrumbarse. Pero en lugar de eso, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «Hola, Rodrigo», dijo con voz firme aunque temblaba ligeramente. Valeria se levantó del sofá como si le hubieran dado un golpe eléctrico. «¿Quién es ella?», preguntó mirando a Rodrigo. «Rodrigo, ¿quién diablos es esta mujer?». Rodrigo abrió la boca y la cerró varias veces como un pez fuera del agua. «Ella es nadie importante», murmuró finalmente. Sentí la rabia hirviendo en mi pecho. «Nadie importante», repetí con voz helada. «Esta mujer es Carolina, la primera esposa de Rodrigo, la mujer a la que él dejó viviendo en las calles durante 3 años mientras él disfrutaba de una vida de lujo.
Valeria se volteó hacia Rodrigo con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Tú me dijiste que nunca habías estado casado antes. Rodrigo se puso de pie temblando. Valeria, puedo explicarlo. Eso fue hace mucho tiempo. No significaba nada. Carolina dio un paso adelante. ¿No significaba nada?, preguntó con voz cada vez más fuerte. Nuestro matrimonio de 11 años no significaba nada. La casa que compramos juntos no significaba nada. Los años que trabajé día y noche para mantenernos mientras tú construías tu negocio no significaban nada. Yo no te dejé en la calle, gritó Rodrigo perdiendo la compostura. Tú podrías haberte buscado un trabajo, podrías haber pedido ayuda. ¿Te llevaste todo?, respondió Carolina con lágrimas en los ojos pero con voz firme. Vendiste nuestra casa, vaciaste nuestras cuentas bancarias, saboteaste mis trabajos llamando a mis jefes, me dejaste sin nada deliberadamente, y luego desapareciste para casarte con ella. Valeria se llevó las manos a la boca. No puede ser cierto, murmuró. Rodrigo, dime que no es cierto. Rodrigo la miró desesperado. Valeria, amor, ella está exagerando. Las cosas no fueron así. Saqué el sobre con los documentos y lo puse sobre la mesa. Aquí está el certificado de matrimonio de Carolina y Rodrigo, dije. Aquí están los documentos de la venta de la casa que Rodrigo hizo sin el consentimiento de Carolina. Y aquí está el acta de divorcio que nunca se completó porque Rodrigo desapareció antes de firmarla. Lo que significa, Valeria, que técnicamente tu matrimonio con Rodrigo no es válido, porque él todavía está casado con mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miraba los documentos con las manos temblando. Rodrigo se había dejado caer de nuevo en el sofá con la cara entre las manos. Pero hay más. Continué sacando más papeles. Cuando Rodrigo vendió la casa donde vivía con Carolina, vendió una propiedad que tenía una garantía hipotecaria a mi nombre. Un préstamo de 150,000 pesos que yo había dado para el enganche. Rodrigo nunca declaró esa garantía en la venta. Eso es fraude inmobiliario, un delito criminal. Rodrigo levantó la cabeza con ojos desesperados. Usted dijo que si le pagaba esto se terminaría. Dijo que no iría a las autoridades. Y no iré, respondí. Si cumples tu parte del trato. 380,000 pesos por el préstamo con intereses. 200,000 de compensación para Carolina. Y la transferencia del 50% de tu apartamento a nombre de mi hija. Eso está todo aquí, en los documentos que tu esposa firmó esta semana. Valeria se volteó hacia Rodrigo con furia en los ojos. Esos no eran documentos de impuestos. Me hiciste firmar la transferencia de la mitad de nuestro apartamento que yo ayudé a pagar. Tuve que hacerlo, gritó Rodrigo. Ella me estaba chantajeando. Iba a meterme en la cárcel. No es chantaje, le dije firmemente. Es justicia. Es recibir lo que robaste. Es pagar por lo que le hiciste a mi hija. Valeria tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. No puedo creer que me hayas mentido así, le dijo a Rodrigo con voz quebrada. No puedo creer que me hayas usado, que me hayas hecho cómplice de tus mentiras. Valeria, espera, gritó Rodrigo siguiéndola. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondió ella. Nos terminamos. Y voy a conseguir mi propio abogado para ver cómo recuperar lo que es mío de ese apartamento. Quédate con tu dinero robado. Quédate con tus mentiras. Yo me voy. Salió dando un portazo. Rodrigo se quedó parado en medio de la sala, completamente destruido. Se volteó hacia mí con ojos suplicantes. Por favor, murmuró. Ya perdí todo. Mi esposa me dejó. Mi reputación está arruinada. ¿Qué más quieren de mí? Queremos que pagues, le dije. Queremos que sientas aunque sea una fracción del dolor que le causaste a mi hija. Queremos que aprendas que no puedes destruir la vida de las personas sin consecuencias. Abrí el maletín negro que él había traído. Estaba lleno de fajos de billetes. Conté el dinero lentamente. 580,000 pesos exactos. Luego revisé los documentos de transferencia del apartamento. Todo estaba en orden, firmado y notariado. Perfecto, le dije cerrando el maletín.
Con esto se cumple tu parte del trato, y yo cumplo la mía. No presentaré cargos criminales, pero quiero que sepas algo, Rodrigo. Si alguna vez, y digo alguna vez, te acercas a mi hija otra vez, si intentas contactarla, si la molestas de cualquier manera, todos estos documentos van directamente al Ministerio Público, y no habrá segunda oportunidad. ¿Entendiste? Rodrigo asintió sin decir nada. Tenía lágrimas corriendo por su cara. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez para mirar a Carolina. «Lo siento», murmuró. Carolina lo miró fijamente. «No lo sientes por lo que hiciste», dijo con voz clara. «Lo sientes porque te atraparon. Esas son dos cosas muy diferentes». Rodrigo salió cerrando la puerta detrás de él. Cuando se fue, Carolina se derrumbó en mis brazos llorando, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación, de justicia, de saber que finalmente, después de tanto sufrimiento, las cosas estaban equilibradas. La abracé fuerte mientras lloraba. «Ya pasó», le susurré. «Ya todo pasó y nunca más va a poder lastimarte». Pasaron 3 meses desde ese día en mi sala. 3 meses que cambiaron completamente nuestras vidas. Carolina usó el dinero de la compensación para abrir una pequeña boutique de ropa en el centro de Puebla. Siempre le había gustado la moda. Siempre había tenido buen ojo para combinar colores y estilos. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de hacer algo que amaba. La tienda se llama Renacimiento, y el nombre no podría ser más perfecto, porque eso es exactamente lo que mi hija hizo. Renació de las cenizas de su vida destruida. El apartamento que recuperamos lo vendimos inmediatamente. No queríamos tener nada que nos conectara con Rodrigo. Con ese dinero, Carolina compró una casa pequeña, pero hermosa, en una colonia tranquila. Tiene un jardín donde planta flores cada mañana. Me dice que cuidar esas plantas le recuerda que las cosas pueden crecer de nuevo, incluso después de haber sido arrancadas de raíz. Yo la visito 3 veces por semana. Tomamos café en su jardín y hablamos de todo. De sus planes para la boutique, de los clientes que van llegando, de cómo cada día se siente un poco más fuerte, un poco más ella misma. A veces todavía tiene pesadillas. Se despierta en medio de la noche recordando esos años en las calles, pero cada vez son menos frecuentes. Cada vez la oscuridad tiene menos poder sobre ella. En cuanto a Rodrigo, supimos por conocidos en común que su vida se desmoronó completamente. Valeria no solo lo dejó, sino que contrató abogados y peleó por recuperar lo que había invertido en el apartamento. El proceso legal lo dejó prácticamente en bancarrota. Su reputación en el mundo de los negocios quedó destruida cuando la historia comenzó a circular entre sus contactos. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que abandonó a su esposa y la dejó vivir en las calles. La última vez que supimos de él, estaba viviendo en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, trabajando en un empleo de oficina normal, completamente solo. No siento lástima por él, ni un poco. Él creó su propia destrucción con cada decisión cruel que tomó. Ahora está viviendo las consecuencias de sus acciones. Hace 2 semanas, Carolina me llamó emocionada. Me dijo que había conocido a alguien, un hombre que entró a su boutique buscando un regalo para su hermana. Se quedaron hablando por horas. Él es arquitecto, divorciado, con 2 hijos adultos. Le contó su historia, toda su historia, y él no salió corriendo. En lugar de eso, le dijo que admiraba su fortaleza, su capacidad de reconstruirse. No sé si esta nueva relación va a funcionar o no. Es muy pronto para saberlo. Pero lo importante es que Carolina está abierta de nuevo a la posibilidad del amor, a la posibilidad de confiar. Eso es un milagro en sí mismo. Hoy es domingo y estamos las 2 en mi casa preparando comida. Carolina está cortando verduras en la cocina mientras yo preparo el pollo. Está tarareando una canción, algo que no la había escuchado hacer en años. Me volteo a mirarla y veo a mi niña, a mi hija hermosa,
sonriendo mientras cocina. «Mamá», me dice sin levantar la vista. «Nunca te di las gracias apropiadamente por lo que hiciste, por salvarme, por luchar por mí cuando yo había perdido todas las fuerzas para luchar por mí misma». Me acerco y le tomo las manos. «Tú eres mi hija», le digo con lágrimas en los ojos. «Haría cualquier cosa por ti. Iría al fin del mundo si fuera necesario. Y lo volvería a hacer 1000 veces sin pensarlo 2 veces». Ella me abraza fuerte y nos quedamos así por un largo momento, las dos llorando pero también sonriendo. Porque sabemos que lo peor ya pasó. Porque sabemos que sobrevivimos. Porque sabemos que somos más fuertes juntas de lo que nunca fuimos separadas. Esa noche, después de que Carolina se va a su casa, me siento en mi sillón favorito con una taza de té caliente. Pienso en todo lo que pasó en estos últimos meses. Pienso en el momento en que vi a mi hija en esa calle, destruida y sin esperanza. Pienso en la rabia que sentí cuando escuché su historia. Pienso en la satisfacción que sentí cuando vi la cara de Rodrigo al darse cuenta de que había perdido todo. Pero más que nada, pienso en la fortaleza que descubrí en mí misma. Durante 62 años viví como una mujer tranquila, una maestra dedicada, una madre amorosa, pero siempre callada. Nunca me consideré alguien capaz de enfrentar a nadie, de pelear por la justicia de esa manera. Pero cuando tocaron a mi hija, cuando la lastimaron de la manera más cruel posible, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que el amor de madre es más poderoso que cualquier miedo. Aprendí que la justicia no siempre viene sola, que a veces tienes que salir y pelear por ella con todo lo que tienes. Y aprendí algo más importante todavía. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Nunca es demasiado tarde para pararte frente a quienes hacen daño y decirles que no van a salirse con la suya. Nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que fue destruido. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si has pasado por situaciones similares, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay muchas mujeres como tú, como yo, como Carolina, que han enfrentado traiciones familiares, que han sido explotadas, abandonadas, humilladas por las personas que se suponía que debían amarlas. Pero también quiero que sepas que tienes más poder del que crees, que tu voz importa, que tu dignidad importa, que mereces respeto y amor verdadero, no migajas de afecto de personas que solo te usan cuando les conviene. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde necesitas luchar por ti misma o por alguien que amas, recuerda esta historia. Recuerda que la justicia es posible. Recuerda que los que hacen daño pueden y deben pagar por sus acciones. Recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Carolina y yo somos prueba viviente de que se puede sobrevivir a lo peor, de que se puede reconstruir una vida después de que todo se derrumba, de que el amor verdadero, el amor de familia genuino, es más fuerte que cualquier traición. Así que si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Qué aprendiste de esta historia? Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo, porque todos merecemos saber que no estamos solos, que hay esperanza, que hay justicia. Suscríbete al canal para escuchar más historias como esta, historias reales de mujeres reales que enfrentaron lo imposible y salieron victoriosas. Historias de dolor, pero también de triunfo. Historias que te van a recordar cuán fuerte realmente eres. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre, tú vales más de lo que cualquier persona cruel te haya hecho creer. Tu vida tiene valor, tu historia tiene poder, y tu futuro puede ser tan brillante como tú decidas que sea. Nunca te rindas, nunca dejes de pelear, y nunca, nunca olvides que mereces respeto, dignidad y amor verdadero. Hasta la próxima historia.